Guanajuato tiene una extensión territorial de 30.491 kilómetros cuadrados y está dividido en 46 municipios. Estos 13 conforman el norte del estado. Esta región, donde se practica mayoritariamente una agricultura de subsistencia, presenta severas limitantes agroecológicas: escasa precipitación, bajas temperaturas, riesgo de heladas, suelo somero y una población con un alto grado de marginación. En esta zona está ubicado el Campo Experimental Norte de Guanajuato, CENGUA, del INIFAP, que inició actividades en 1975. En 1987 se integró un grupo de investigadores para desarrollar tecnologías de producción de cultivos tradicionales que respondiera a las condiciones de la zona. Decir que el campo mexicano se encuentra en crisis es casi un lugar común, pero desafortunadamente esto es cierto. Una crisis que ha sido creada por factores sociales, políticos, económicos, educativos, ambientales, técnicos y culturales. La gravedad de esta crisis está claramente expresada en el grado de dependencia alimentaria de México en maíz, frijol, trigo, arroz, soya, cártamo, ajonjolí, semilla de algodón y sorgo, como lo muestra esta gráfica realizada a partir de datos de José Luis Calva, la cual nos indica que antes de 1940 México compraba marginalmente estos 8 productos al exterior. En los gobiernos posteriores al de Lázaro Cárdenas se inicia la importación, la cual va aumentando paulatinamente. A mediados de los 70, las adquisiciones habían alcanzado un 10% de lo que consumíamos. La tendencia pronosticaba que para el 2010 México compraría al exterior más de la mitad de lo que consumiría y que para la tercera década del siglo XXI la dependencia de estos productos sería total. Datos recientes de José Luis Calva confirman el pronóstico. Las importaciones de maíz, frijol, trigo y arroz, que en 1985 ascendían al 16.3% del consumo nacional aparente, alcanzaron en el trienio 2005-2007 el 30.9%. Las de oleaginosas, el 93.2%. Las de carnes de cerdo y res, que en 1985 ascendían a 3.4%, subieron a 26.6%. En 1985, el costo de las importaciones agroalimentarias globales eran de $2.129.4 millones y para el 2007 se incrementaron a $19.325.3 millones. Las importaciones de maíz se incrementaron de 2.505 millones de toneladas en 1994 a 10.735 en el 2006. Es decir, tuvieron un crecimiento del 428%. Tenemos cada vez una mayor dependencia alimentaria. Estamos hablando de que hoy se importan ya el 54% de lo que consumimos. La dependencia de los mexicanos en materia alimentaria se ubica en 45%, lo que implica un gasto anual de $20,000 millones para la adquisición de alimentos en mercados extranjeros. De continuar la actual política agroalimentaria, en los próximos años tendremos que gastar al menos $60,000 millones. La política anunciada por Felipe Calderón en el 2008, cuando se disparó el precio de la tortilla de importar maíz coyunturalmente para que no hubiera desabasto y carestía, resultó estructural, pues en la primera mitad de su sexenio se gastaron $60,000 millones en comprar al exterior alimentos que aquí se pueden producir: maíz, frijol, trigo y arroz. Estamos comprando ya casi un tercio el consumo anual de maíz, que asciende la importación a cerca de 9 millones de toneladas. Estamos comprando más del 65% del trigo, más del 75% del arroz y estamos comprando casi el 98% de la soya. Otra cara de la crisis en el campo es la pérdida de empleos en el sector rural en los primeros 10 años del Tratado de Libre Comercio. En 1993 trabajaban en agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca casi 9 millones. En el 2003 ya eran menos de 7 millones. Las ofertas de empleo en las áreas rurales también han descendido, al igual que los salarios.
el acceso al crédito, al aseguramiento agrícola y a la asistencia técnica. Los ejidatarios minifundistas han dejado sus tierras o bien las han alquilado o vendido. Muchos de estos desempleados emigraron hacia los Estados Unidos. En 1994, el número de migrantes había crecido 92% respecto a 1980. Sin embargo, para el año 2000 llegó a 452%. En el año 2000, Guanajuato ocupó el tercer lugar nacional con 9.8 de migrantes. De 1997 a 2003, más de 260,000 guanajuatenses emigraron a Estados Unidos. 85.2% eran hombres y 14.8 mujeres. Estados Unidos es un espejismo. Estados Unidos sí da de comer, es más, ayuda a mucha gente, sí ayuda a mucha gente allá, pero no, es muy triste. Yo tengo 3 hijos allá ahorita y no. El norte de Guanajuato vive gracias a las remesas que nuestros compatriotas que están allí en el Bravo envían. Y el mejor indicador es qué tantas casas de cambio hay en las cabeceras municipales. Según una investigación del Colegio de la Frontera Norte, en Guanajuato recibieron remesas en el ámbito rural el 8.2% de la población y 2.9% en el ámbito urbano. Las remesas tienen una importancia relevante en los ingresos mensuales de los receptores del medio rural y se destinan fundamentalmente a la subsistencia familiar. El desinterés de los jóvenes por el trabajo agrícola ha hecho que en las unidades de producción trabaje solo el 2.8% de la población ocupada, integrada en un alto porcentaje por mujeres, niños y ancianos, poniendo en riesgo el relevo generacional. Por lo anterior, la contribución de la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza al Producto Interno Bruto de Guanajuato fue de solo el 4.3% y registró de 1996 a 2006 un crecimiento negativo en menos de 3.65%. Si bien se reporta que la tasa de natalidad en Guanajuato ha ido descendiendo al pasar del 27.6 en el año 2000 al 20.2 en el 2007, aún es alta, de modo que la población se está duplicando cada 22 años, lo que implica una mayor demanda de productos y servicios. Según el Censo de Población 2010, Guanajuato es el quinto estado en el peor nivel educativo, empatado con Veracruz y solo por encima de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, los estados más pobres y rezagados. El censo indica que hay 75,000 menores guanajuatenses en edad escolar que no acuden a clases. De ellos, 18,652 tienen de 6 a 12 años de edad, los cuales no tienen oportunidades de estudio. El promedio de escolaridad de la población mayor de 15 años en Guanajuato es de 7.7 años, mientras que la media nacional es de 8.6 y 307,000 adultos no saben leer ni escribir. En las zonas rurales se registra un índice de menos de 4 años. Porque lo menos que quieren es que el campesino tenga una educación rigurosa. Porque tener una educación rigurosa se va a asomar y va a darse cuenta que el trato que le están dando es de menor de edad. La educación rural surgida de la Revolución permitió que hacia 1926 existieran 3,453 escuelas. Actualmente existe en el país un rechazo a las políticas educativas formales e informales dirigidas hacia la población rural. Inclusive el estudio de la agricultura como opción profesional en Guanajuato es de solo el 1% de la educación superior. Las políticas de General Lázaro Cárdenas eran muy visionarias, muy adelantadas para su época, pero ya de Ruiz Cortines para acá, ¿sí? Las fueron congelando, las fueron minando, ¿sí?
y la estocada final se le dio cuando Miguel de la Madrid. Todavía el López Portillo traía algunas, el anterior a él pues traía mucho del, pues, hacerle al socialismo oficial. Uno de los indicadores que explican esta reducción de la agricultura como actividad económica es el índice de siniestralidad. En el norte del estado es mayor al 47%, es decir, que por cada 100 hectáreas que se siembran se pierde casi la mitad. Por ejemplo, en el 2009 se sembraron en frijol 62.897 hectáreas, de las cuales se perdieron 21.341, lo cual significó una pérdida de más de 34 millones de pesos. De los 13 municipios que conforman el norte de Guanajuato, 1.33 millones de hectáreas con frijol, se siembran 62.897 hectáreas. Estamos hablando de frijol temporal, exclusivamente, 62.897 hectáreas. Y de estos se siniestra el 47.25%, prácticamente el 50%. La producción global son 17.992.9 toneladas por año promedio, y el rendimiento promedio es de 254 kilogramos por hectárea, a un precio medio rural de 5.355 la tonelada. Estamos hablando de 80.8 millones de pesos de valor, pero ese 47.25 significa 31.12 millones de pesos de pérdida. En maíz, del 2001 al 2009, se sembraron en promedio 86.361 hectáreas y su promedio de siniestralidad fue del 47%, que representaron 30.696 hectáreas perdidas, cuyo costo fue de 25.35 millones de pesos. A estos problemas se suma una profunda crisis hídrica por sobreexplotación de los mantos acuíferos subterráneos provocada por el consumo excesivo de los sistemas de producción agrícola comerciales. Existe un problema, ¿sí? que destapa toda una serie de aspectos relacionados con el manejo del agua y de la producción agrícola y de la manera que está usando el agua del subsuelo para los diferentes sectores. Entonces, hay un problema. Los acuíferos están explotando más allá de sus niveles, de sus capacidades de almacenamiento y recarga. De tal manera que los acuíferos prácticamente, cuando iniciamos este estudio, la profundidad más grande del nivel era 150 metros hacia San Luis de la Paz. Actualmente es de más de 200 metros. O sea, y hace 50 años el agua estaba a nivel del terreno. Entonces, en 50, 60 años, prácticamente se ha sacado la mitad del agua del acuífero. ¿Sí? Entonces, si seguimos con estas tendencias, el acuífero no va a durar más de 20 años. ¿Sí? Aunque van a ir, a medida que se vaya degradando más la calidad del agua, que vaya profundizándose los niveles, muchos agricultores van a salirse de competencia. En Guanajuato, como en muchas regiones de países tercermundistas, poseedores de riqueza biológica sufren un constante saqueo de biológicos nativos, animales y vegetales, macro, meso y micro, hortalizas, maíces, cactos, hongos. Aquí hicieron un saqueo muy fuerte de semillas de chiles, y ahorita el que quiere plantar chiles aquí tiene que comprárselos a compañías transnacionales, ¿sí? A una buena cantidad de billetes, y ¿quién puede decir que no? Algunos de los germoplasmas que ahorita les están vendiendo a precio de oro fue de lo que sacaron de aquí. Ahorita es una jauja terrible. Es que hay un grupo de profesores invitados, ¿sí? Hay que revisar los maletines cada vez que salen. En serio, es en serio.
Ya nos tienen bien tomadas las medidas, incluso no solamente de las cosas macro, no solamente de los maíz criollo, también de bacterias. Para allá van muchos de los saqueos, de biológicos micro. El común ni siquiera lo ve, excepto los que están en esa labor de zapa, ¿sí? Pero hay quienes sí nos damos cuenta. Oye, espérate, momento. We have 3 varieties of the sacred basil, the tulsi. This too has been patented. We worship the tulsi in our backyard. Every home in India will have a tulsi pot. And when we worship, we say, in you I will assume the cosmos resides. And I will pay you reverence, to pay reverence to this amazing creation. We use the leaves in winter for coughs and colds. The tea from this, mint tea, is wonderful. This too has been patented. In fact, every 3rd crop in our fields, there's a patent sitting in US patent offices. But for us, this is a freedom zone. We will keep these crops free for future generations. Para la protección de estos recursos, se adoptó el 29 de octubre de 2010 el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos. México lo suscribió el 24 de febrero de 2011 por conducto del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Elvira Quesada. Pero este protocolo requiere que sea ratificado por el Senado y que se expidan leyes que lo validen. Con esta nueva medida acordada por 193 países, deberá existir una autoridad que obligue a pagar una indemnización a quienes con propósitos comerciales extraigan plantas, animales o material genético de un ecosistema. En el caso de México, para que entre en vigor el protocolo adoptado en Nagoya, el presidente de la República deberá firmarlo o en su caso el secretario de Medio Ambiente y debe ser ratificado por el Senado. Lamentablemente han habido tensiones importantes entre los países, especialmente los industrializados y los países del sur, y han quedado como temas controvertidos 3. El primero de ellos tiene que ver con la definición de lo que son productos derivados, si los productos derivados van a ingresar al ámbito de cobertura de este protocolo o régimen internacional. El segundo punto tiene que ver con medidas de cumplimiento, es decir, qué tipo de medidas tienen que tomar los países para garantizar que los intereses de los países del sur especialmente sean cautelados, ¿no es cierto? Cómo se van a monitorear los contratos, cómo se van a verificar que se cumplen ciertas condiciones, que se respetan los términos pactados en los distintos acuerdos relacionados con los recursos genéticos. Este es el segundo tema, digamos, de la negociación. Y el tercer tema tiene que ver con el desvelo de origen, referido a las acciones que tienen que tomar las oficinas de propiedad intelectual cuando reciben solicitudes de patente que pueden incorporar recursos genéticos de los países del sur. Los programas asistenciales del gobierno mexicano dan inicio en 1970 con Luis Echeverría Álvarez. Los 6 programas puestos en marcha desde entonces no han resuelto el problema de la pobreza y por su carácter remedial no han impulsado la economía de los más pobres, sino por el contrario los han hecho dependientes de los subsidios otorgados, aunque estos recursos sean menores respecto a las remesas. La gran debilidad está en que los usuarios, los mismos programas se han encargado de desfigurarles su autoestima, se han encargado de hacerlos dependientes de los apoyos sin ninguna responsabilidad a cambio, sin un seguimiento, sin una evaluación de qué uso se ha hecho de ese recurso, que es deuda pública al final. Son préstamos, más deuda del país con las instancias internacionales. Y eso no puede ser indefinidamente. Cuando México oficializa su entrada al Telecán en el año 94, se establece este programa, el Procampo, que era un poco pretendía ser el diferencial entre los precios, digamos, de mercado que estaban operando como resultado de la competencia, ¿no? Y
lo que obtenían los productores internamente en México con precios garantizados, ¿no? La hipótesis era que con la competencia los precios iban a caer, ¿verdad? Y por lo tanto iba a descender el ingreso de los productores. Entonces Procampo se convertía en el pago de ese diferencial. Se vino lo de Procampo y desde entonces comenzaron a dar 400, luego nos subieron a 600, después a 900 por hectárea. Entonces sembraba yo aquí 1,5 y es lo que me daban, como 1,400 pesos anuales. Entonces hubo una inconformidad porque según mis compañeros productores decían que le daban apoyo a personas que en realidad no. Y sí, se vio. Había un favoritismo. Entonces una persona que en realidad no lo merecía porque nunca siembra, nomás porque era una persona que le arreglaba los tractores a las oficinas, le dieron un tractor, dizque por buena cosecha, y si no siempre. Los productores transicionales de subsistencia son más del 90% de los agricultores en el país. Sin embargo, para los funcionarios públicos no tienen ninguna relevancia. Carlos Jan González declaró en una rueda de prensa en 1991: mi obligación como secretario de Agricultura es sacar del campo a 10 millones de campesinos. ¿Y qué hará con ellos?, le preguntó un periodista. Esa no es mi área de trabajo, respondió Hank. En una reunión del programa de reforestación a finales de 1996, el alcalde de Guanímaro, Everardo Vargas, le confió su preocupación a Javier Usabiaga ante la difícil situación que venían padeciendo los campesinos de Guanajuato. La gente tiene hambre, don Javier. ¿Qué vamos a hacer si aquí se levantan los campesinos? ¿Qué se van a levantar?, respondió Usabiaga, si no se levantan ni para trabajar. Son unos haraganes. El investigador y catedrático Víctor M. Quintana Silveira afirma que la actual crisis alimentaria no es casual ni producto de una catástrofe atribuible a las incontrolables fuerzas de la naturaleza. Es el resultado de la imposición de políticas de ajuste estructural a las naciones por parte de los organismos multilaterales que han inducido una drástica transformación en la orientación de las políticas y en el proceso de la agricultura en los países subdesarrollados. Estas políticas, propiciadas por las empresas transnacionales de los agronegocios desde los años 80, han impuesto un modelo de producción, comercio internacional y consumo que Blanca Rubio llama la fase agroalimentaria global, caracterizada por 3 procesos esenciales. 1. La utilización de los alimentos como mecanismo de competencia. 2. La sobreproducción alimentaria como elemento de control. 3. El dominio de las empresas agroalimentarias transnacionales. Se incrementaron. Y la situación ha llevado a que el 60% del mercado de granos en México esté en manos de un puñado de grandes empresas. Concluye Quintana, estas dominan tanto la compra de cosechas nacionales como la importación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y los procesos industriales. Entrega del campo mexicano a transnacionales, esa es fortísima. Ahorita el 90% de las semillas de lo que tú quieras son transnacionales. El problema no es con un programa, nos hace falta un proyecto más en donde incluso esté en primer plano el control de las grandes transnacionales. Porque si estas grandes transnacionales siguen importando alimentos, fijando precios a la baja, presionando a los productores, bueno, tiene que ser una visión muy amplia para que efectivamente podamos convertirnos en un país autosuficiente. De ser instrumentos de corporativos internacionales.
ahí está Hang, ahí está Don Javier, ahí está San Juan de las Pitas, Y los funcionarios públicos, que deberían velar por los intereses de la ciudadanía, dan la impresión de ser instrumentos a favor de los corporativos internacionales. Me parece que ya es hora de que revitalicemos el Tratado de Libre Comercio, que reforcemos nuestros lazos económicos con Canadá y Estados Unidos. Efectivamente hay muchos temas muy importantes, pero el de la cooperación económica, que es de donde dependemos 85% en exportaciones e importaciones, vamos abandonando. Y la estrangulación al campo alcanza hasta las instituciones de investigación, como es el caso del INIFAP, que desde 1982 sufre una paulatina y constante reducción de su apoyo financiero por parte del gobierno federal. Que habíamos logrado a instituciones que habían tenido una enorme relevancia en este país y fuera del mismo, y que se llamaban INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, que después cambió a INIFAP, que es un nombre mucho más largo, y el INIFAP estaba y está presente en todos los nichos ecológicos de nuestro país. Sin embargo, en términos científicos y técnicos, el INIFAP francamente requiere de una reactivación mayúscula, de hecho de una cirugía mayúscula. Orden lógico, primero es la energía, ¿sí? Y dentro de esa categoría, pues en lo particular agrupo por comodidad la luz, la temperatura, obvio, la radiación solar. Se ha mencionado en algunas sesiones, en el CEGUA tenemos 472 watts por metro cuadrado por 15 minutos, eso al año nos da alrededor de 82 millones de kilowatts hora por hectárea por año. Si lo tuviéramos que pagar a la CFE, a la tarifa 09, habría que pagar arriba de 52 millones de pesos gratuitos, señores. La radiación solar que tenemos es un tesoro. La radiación solar en el norte de Guanajuato, cuya latitud es de unos 21 grados, es de 412 calorías por centímetro cuadrado al día, equivalente a 83.27 millones de kilowatts por hora por hectárea por año. La energía que recibe toda esta región es de 110.67 billones de kilowatts al año. Es una gran cantidad de energía que de forma gratuita está a nuestra disposición. El clima predominante es semiseco, característico de todo el norte y oriente de la región. En la mayor parte de esta zona, la evaporación excede la precipitación, lo que significa que la humedad disponible para los cultivos es reducida. Al sur y suroeste el clima tiende a ser de tipo templado. Y sabemos perfectamente bien que el agua subterránea tiene los años contados. Entonces ahorita el reto fuerte es entregar el dato duro para el temporal, incluso de esta superficie, ¿sí? De aquí entre el 2020 al 2030, difícilmente vamos a tener vivas todavía esas 80,000 hectáreas de riego. En los 13 municipios del norte de Guanajuato, la precipitación es de 487 más menos 117 milímetros por año. El 86% de esta lluvia ocurre entre abril y octubre. Esto significa que en años con poca lluvia se registran 370 milímetros o menos. En años con una cantidad promedio es de 487 y en años lluviosos de 604 milímetros o más. La extensión de esta zona es de 1.328.950 hectáreas, de las cuales el 17% es de temporal, el 5.74% de riego y el 76.54% de otros usos, principalmente pecuarios. Tenemos que de los 1.39 millones de hectáreas, según las cifras que se manejan en esos datos, que tiene entre los dos distritos, el 001 Dolores y el 002 San Luis de la Paz, aquí tenemos por régimen hídrico, en la condición de temporal se tienen 247.135 hectáreas, nosotros hablamos de 125.000 hectáreas, que es el 17.7%,
En la condición de riego, agua subterránea, en alrededor de 3.000 pozos, 80.218 hectáreas, es el 5.74%, y de otros usos, en donde la mayor superficie, de 1.068 millones de hectáreas, el 76.5%, es aptitud pecuaria, ¿sí? Entiéndase pastos, entiéndase ganado, etcétera, etcétera. El proyecto que nos ocupa prácticamente está en 100% en el régimen hídrico de temporal, y prácticamente en las 3/4 partes o 7/8 partes está dentro de otros usos, la parte pecuaria. Aquí la sobreexplotación de los mantos acuíferos está llegando a su límite. Los pozos se tienen que perforar cada vez a mayor profundidad. De hecho, cuando se abre el decreto de veda en los 70s, hay varios decretos de veda, uno de ellos es veda rígida. Curiosamente, si uno ve las tendencias, hay una tendencia en el número de perforación de pozos por año. Cuando entra la primera veda, se dispara, se duplica el número de pozos en la cuenca. Viene la otra declaratoria de veda y se vuelve a levantar la tendencia. Para que esta situación no sea notoria, se ha hecho una división administrativa del acuífero del norte del estado que impide ver la gravedad, pero no la resuelve. Bueno, esta cuenca, al igual que otras en el centro y norte del país, los resultados más importantes fueron de que tradicionalmente la Comisión Nacional del Agua y las comisiones estatales, en este caso de Guanajuato, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, manejan límites administrativos de los acuíferos. Y esto ha causado justamente una explotación excesiva e irracional totalmente de los acuíferos, porque son límites administrativos, no es el límite real. Y además ellos definían entre 3 y 6 acuíferos en la región, granulares. El estudio nos mostró que hay un solo acuífero granular, que se extiende a la mayor parte de la cuenca, y que existe otro acuífero en rocas fracturadas, que está el que aflora en las rocas que delimitan la cuenca y a mayor profundidad. Y este acuífero, que nosotros, bueno, hay evidencias de que es un acuífero porque de él se extrae agua también. Las autoridades lo manejaban como una unidad impermeable, como una unidad que no permitía el flujo y almacenamiento de agua subterránea. Entonces, con eso nos dimos cuenta que había una problemática asociada al manejo, al pobre manejo en la cuenca. Se pensó que era una pequeña cuenca, de hecho la llamaban la cuenca cerrada de la Laguna Seca, pero cuando analizamos la morfología de la cuenca, las cartas topográficas, nos dimos cuenta que era una cuenca mucho mayor, que era la cuenca alta del río La Laja, que no es una cuenca cerrada, sino que es parte de un sistema que conforma 7.000 kilómetros cuadrados, donde está incluido San José Iturbide, Doctor Mora, San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia, San Miguel de Allende, parte de San Felipe, un pedacito de León y Guanajuato. Entonces una cuenca de 7.000 kilómetros cuadrados y no un conjunto de pequeñas cuencas, incluso esta cerrada de la Laguna Seca. El otro punto fundamental es de que la Comisión Nacional del Agua está tomando decisiones a nivel nacional fundamentada en datos falsos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suponen límites artificiales de acuíferos. En lugar que digan, este es el acuífero, no, el acuífero son todos estos pedacitos. Y además los tratan individualmente, separados, sin estar conectados unos con el otro. Los datos de recarga son irreales. ¿Sí? En muchos acuíferos la recarga ya no existe, como es el caso de aquí, o está muy limitada. Un problema adicional que está provocando la sobreexplotación es la contaminación de los suelos, porque la extracción del agua a mayor profundidad tiene altas concentraciones de diversas sustancias químicas dañinas, tales como el flúor, el arsénico y el sodio. El otro problema que encontramos, bueno, ya se había detectado, pero que sí ya nos permitió mapearlo dentro de esta región, es las altas concentraciones de sodio. En la misma zona donde aparece el arsénico y el fluoruro, que no están exactamente, el origen no es el mismo para ellos, aunque tiene una fuente común, pero sus orígenes varían un poquito en cuanto al arsénico y al fluoruro, que podemos comentar si quieres después. El sodio va a acompañar la disolución de uno de los minerales que constituyen las rocas en la cuenca, de las rocas volcánicas. Es un feldespato sódico. Entonces la disolución nos genera altas concentraciones de sodio. Y ese sodio está impactando mucho los terrenos agrícolas y la producción también
la producción. Bueno, lo que estamos encontrando, hicimos un estudio junto con la doctora Adriana Ortega, en donde evaluamos de qué manera se estaba deteriorando la calidad de los suelos. Y observamos que una cosa que estaba ocurriendo es que el sodio ha venido incrementando su concentración a través de los años. Evaluamos información de 20, 25 años y observamos que a través de los años el sodio está incrementando su concentración. El doctor Ortega tiene algunas teorías de dónde viene ese sodio. Cuando el agua subterránea pasa por los diferentes tipos de rocas, algunas de ellas ricas en sodio, arrastra el sodio de esas rocas, lo disuelve y lo lleva por el caprichoso flujo del agua subterránea, ¿no? Entonces estos flujos llevan a un área confinada, que es un acuífero, en donde se puede ir extrayendo una mayor cantidad de sodio a medida que va profundizándose. La hipótesis que se tiene al respecto es que a mayor profundidad hay una mayor concentración de sodio. Con todos los elementos químicos que determinamos, que tradicionalmente no se hacían, encontramos altas concentraciones de fluoruro y altas concentraciones de arsénico, que no se habían identificado en la región. Entonces, estas concentraciones abarcan de los 7,000 kilómetros cuadrados de la cuenca. El arsénico se encuentra en más de 500 kilómetros cuadrados dentro de esta región. Cuando salen estos resultados de altas concentraciones de arsénico y fluoruro, en ese entonces la norma para arsénico era 0.05 miligramos por litro. Entonces con 0.05 eran 500 kilómetros cuadrados afectados. Hacia el año 2004 creo que la norma fue bajando progresivamente hasta llegar a 0.025 miligramos por litro, que es el valor que está ahorita dominando. Con eso el área obviamente afectada se extiende alrededor de 700 kilómetros cuadrados. El Organismo Mundial de la Salud quiere bajarlo a 0.01 por las consecuencias en la salud. Entonces, con 0.01 toda la cuenca de la Independencia y muchas otras regiones del país salen de norma. Entonces el agua ya no es apta para consumo humano, y eso tiene implicaciones sociales, económicas y políticas muy serias. En el caso del fluoruro, el arsénico es cancerígeno, y el fluoruro tiene varios problemas asociados. Uno es la fluorosis dental, donde todos los dientes, los dientes que es el hueso más duro, el esmalte de los dientes, el hueso más duro del cuerpo humano, se daña de una manera bastante crítica. Se empiezan a pigmentar los dientes, pero pierden su fuerza y llega un momento que los niños no tienen dientes, los tienen todos despedazados, con los consecuentes problemas de nutrición y de estética, sobre todo en las niñas, en adolescentes. También genera problemas de reducción del coeficiente intelectual. En estas regiones se ha encontrado, de acuerdo con las declaraciones de los maestros, problemas de aprendizaje en los niños. No tienen el mismo desarrollo que un niño normal, y esto es consistente con otros estudios en el mundo, principalmente en China. Otro de los problemas es que agudiza muchas enfermedades, entre ellas la diabetes, la hace más compleja en su comportamiento, osteoporosis y en fin toda una serie de enfermedades, algunas de ellas un poco extrañas. La última noticia que sacaron en China es de que causa disfunción eréctil. Se da prácticamente en el centro y norte-noreste de la cuenca, entre San Luis de la Paz, San Diego de la Unión, Dolores Hidalgo y casi los límites con San Miguel de Allende. Es ahí donde se tienen los mayores concentraciones de arsénico, fluoruro, sodio, obviamente también los bicarbonatos, que tienen consecuencias importantes, y esto hace que muchos de los terrenos agrícolas ya se estén abandonando porque el suelo ya no es productivo, y el quitarle el sodio involucra costos muy altos, porque tienen que poner algún compuesto de calcio, sulfato de calcio, y eso
para reemplazar el sodio por el calcio y de alguna manera restaurar los suelos, pero es un proceso que ya como el agua sigue teniendo sodio, el agua con la que riegan, pues eso les dura un par de años y después ya tienen que volver a limpiar. Encontramos que todas estas zonas donde están apareciendo estos elementos químicos, que ya abarcan cerca de los 700, 800 kilómetros cuadrados de la cuenca, está generado por el movimiento de agua profunda en este acuífero fracturado, que además es agua termal, con temperaturas de más de 28 o 30 grados centígrados, que a medida que le quitamos el agua al acuífero frío que está en el medio granular, el agua de mayor profundidad está subiendo por densidad, y esta agua es la que trae todos estos elementos nocivos a la salud, al ambiente y a la producción agrícola. De aquí que el agua más importante con la que cuentan las zonas del semiárido y pronto la mayoría de las zonas agrícolas del país es la de lluvia. Pero en el norte de Guanajuato, más del 76% de esta agua se pierde por escorrentía y evaporación, y menos del 10% ingresa al suelo. Esta poca capacidad de retención se debe a que el suelo está muy dañado y difícilmente el agua puede ingresar a más de 30 centímetros de profundidad en menos de una hora. Los suelos predominantes del norte de Guanajuato son feocems, vertisoles y jerosoles. Los dos primeros son suelos arcillosos que por su estructura tienden a guardar agua, por lo que se hinchan cuando están húmedos, pero en el norte de Guanajuato la mayoría de estos suelos tienen profundidades menores a 90 centímetros, con pendientes entre 4 y 12%, y mayores en los lomeríos y colinas, con bajo contenido de materia orgánica, lo que limita su capacidad de almacenamiento de agua, y aquellos que son de fase pedregosa dificultan el uso de maquinaria agrícola. Uno de los problemas graves que presentan los suelos es la susceptibilidad a la erosión del agua y del viento provocada por diversas causas. Si bien la erosión es un proceso natural en el que el suelo cambia de lugar, por lo general de las partes altas a las bajas, se convierte en un problema cuando se acelera porque parte de este suelo no se puede recuperar. En zonas semiáridas como en el norte de Guanajuato, para que se formen 2.5 centímetros de suelo a partir de la roca madre, deben transcurrir unos 1000 años. El Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos considera que la tasa aceptable de erosión es de 20 toneladas por hectárea por año, que es la cantidad de suelo recuperable. La tasa de erosión que aquí se registra, principalmente hídrica, es de 25 toneladas por hectárea por año o más. Es decir, estamos perdiendo más suelo del que obtenemos. En la mayoría de los casos, la erosión es producto de la necesidad más la ignorancia. Muchos campesinos, acosados por la pobreza, talan los arbustos para obtener leña o llevan su ganado a pastar cuando el suelo está húmedo y el pasto aún muy pequeño. Además, permiten que la maquinaria y los animales compacten la tierra, lo cual impide que el agua penetre en el suelo, y por generaciones se han estado utilizando métodos de labranza como el barbecho. Ignoran técnicas elementales sobre uso y manejo conservacionista del suelo, agua y vegetación nativa, e ignoran la existencia de instituciones y profesionales que podrían ayudarlos a estructurar un apropiado plan de manejo de los cada día más deteriorados recursos naturales, y con ello amortiguar los daños y hacer que sus parcelas vuelvan a ser altamente productivas. Este mapa muestra la situación de erosión que padece el norte de Guanajuato. ¿Cómo regenerar estos suelos degradados con alto grado de compactación que no permiten la infiltración necesaria, incapaces para retener agua y dejar agua en tránsito, indefensos ante la erosión, pobres en nutrientes, con escasa capacidad productiva, que provocan altos índices de siniestralidad y son proclives a sufrir desastres ante situaciones de lluvia extrema? Al suelo y los demás recursos naturales solo se les aprecia con la óptica comercial. Muy difícil ver la parte de profundidad, la parte de axiología de sus suelos, la parte más allá del meramente el signo de pesos, y eso son actitudes.
¿qué tenemos que hacer? Primero, esforzarnos por darnos cuenta que esa jarrita, que ese es el suelo, pues está dañado y que no se dañó solo. Nosotros hemos contribuido de manera muy directa, pero también de manera directa tenemos la responsabilidad de resarcir el daño. Durante muchos años, el proyecto Uso Sustentable de Recursos e Insumos en los Sistemas de Producción Agropecuaria de Guanajuato ha buscado a través de una investigación paciente, bien fundamentada, las herramientas efectivas para resolver los problemas de los suelos, factor fundamental para revertir la situación agronómica y con ello recobrar el equilibrio social y económico de los agricultores de temporal. Para lograrlo, se establecieron estos objetivos. 1. Generar conocimientos, tecnologías y servicios para los diferentes sistemas de producción agropecuaria. 2. Encontrar indicadores de sustentabilidad. 3. Disponer de lotes permanentes. 4. Disponer de escenarios sólidos para la formación de profesionistas y público. 5. Recuperar los signos vitales del suelo. 6. Que los escenarios sirvieran como maquetas vivas para captar la variabilidad espacial y temporal de los subsistemas agropecuarios del semiárido. 7. Y que estas acciones permitieran generar recursos económicos para los productores de temporal. La mayoría de los problemas que atraviesan las unidades de producción en un ambiente semiárido, como en el norte de Guanajuato, son atribuibles al agua. Lo más vergonzante, yo diría triste y desesperante, es que el común de los campesinos están con la idea distorsionada de que les falta el agua. Y la tesis nuestra, que el tiempo nos ha demostrado, que los experimentos de soporte que tenemos en este proyecto nos dicen que agua hay muchísima agua, ¿sí? Pero el suelo está dañado. Los resultados de la investigación determinaron que el elemento clave para resolver el problema hídrico no es el agua, sino el máximo aprovechamiento de esta a través de la recuperación de los suelos, donde la materia orgánica juega un papel fundamental. Un estudio comparativo en 6 escenarios se puede observar la capacidad que la materia orgánica les dota a los suelos para retener agua. Para ponderar su capacidad de absorción, se tomó como referencia la cantidad de lluvia promedio registrada en el Sengua por año. Algunos de los indicadores de comportamiento de sitios ante un escenario de lluvia extrema. Esto es en una comunidad que se llama Bernalejo, del municipio de San Luis de la Paz. Eso se hizo en el 2007, en donde estimamos que se tenía una pérdida de suelo de aproximadamente 2.250 toneladas por hectárea, ocurridas en los últimos 75 años. Eso era una zona boscosa. Según los referentes de las personas, se comenta que se explotó mucho el encino para durmiente, para carbón, para leña, ganado de cabras, etcétera, etcétera. ¿Qué encontramos al hacer en un taller con productores, ahí en un ejercicio, pruebas de infiltración? Ahí tenemos para 15, 30, 60, 120, 240, 720 y 1440 minutos. Aquí estamos hablando ya de 12 y 24 horas. Lo que encontramos de lámina infiltrada en milímetros fue, aquí está, para 15, 16 milímetros, para 30, 21, para 60, 27, para 2 horas, 35, para 240 minutos, 46, para 12 horas, 69 milímetros y para 24 horas, 90 milímetros, y la velocidad de ingreso. Y lo fuimos comparando contra la lluvia promedio que tenemos en el Sengua en 24 años. Aquí el Sengua tiene registrados 464 milímetros por año. ¿Qué fracción de la lluvia del Sengua en ese sitio de Bernalejo pudo entrar en 15 minutos? El 3.4%. En 24 horas, tan solo el 19.4%. La causa de esa baja capacidad de captación de agua es la profunda degradación del suelo. En los Galvanes, en donde se pretendía hacer labranza de conservación, la situación es aún peor. Por ejemplo, los Galvanes, el municipio de San Miguel de Allende,
un sitio que se inicia en labranza de conservación, en donde hicimos ese trabajo en el 2007, en donde dijeron que pretendían hacer labranza de conservación. Algo interesante es que la mayoría de las personas son adultos mayores, como le llaman, de la tercera edad. Los jóvenes pues están de donde llegan los dólares, ¿no? O bien como obreros no calificados en León, en San Miguel, en Querétaro. Es la triste realidad de las unidades agropecuarias del norte del estado de Guanajuato. La prueba de infiltración para los mismos tiempos que ya vimos para Bernalejo. ¿Qué tanto? En 15 minutos 35 milímetros, en 12 horas 59. ¿Qué fracción de la que tenemos registrada en el Sengua? Ahí está, del 7.5 al 12.6. En un terreno con 15 años de restauración, el cambio es muy notorio. Otro sitio, es muy interesante este sitio, es un bosque de xerófila con más de 15 años de restauración. El propietario de ese terreno de mutuo propio hace restauración, poda, terrazas y bordos, etcétera, etcétera. Ese fue un trabajo interesantísimo que hicimos en el 2007. ¿Qué encontramos? En 15 minutos 60 milímetros, en 24 horas 1213 milímetros. El 12.9% de lo que tenemos en el Sengua hasta 2.6 veces de lo que tenemos en el Sengua. Y en un lote con 11 años con rotura vertical, los avances son notables. En el Sengua, un lote con labranza de conservación, maíz frijol con 11 años, con rotura vertical, que es una de las técnicas que hemos estado impulsando mucho. En 15 minutos, 53 milímetros, en 1440 minutos, 12 horas, 1813 minutos, el 11.3 del total de lluvia del año de esto, y en 12 horas, 3.9 veces la lluvia del año, es decir, casi la lluvia de 4 años. En ese sitio, dentro de lo que estamos proponiendo, es factible que ingrese. Ahora veamos qué sucede con un lote donde la naturaleza lo ha estado trabajando sin perturbaciones durante 120 años. Este, que es un referente muy valioso para quien habla, es el referente que el programa de suelos tiene para comparar lotes con manejo agronómico, con diversas intensidades, un dosel de pirules con más de 120 años. La naturaleza trabajando a su velocidad en 15 minutos 93 milímetros, el 20% del agua de lluvia. En 2 horas, 120 minutos, 501 milímetros, más de la lluvia promedio del año, traemos 464. La lluvia extrema que tenemos registrada en la estación de este campo son 81.1 milímetros, 1996, prácticamente en esta condición. En menos de 15 minutos puede ingresar. Aquí está en 15 minutos 93 milímetros. Prácticamente es una esponja. En 24 horas 3.769 milímetros. 8 años de lluvia pueden entrar perfectamente bien en ese suelo, ¿sí? Es nuestro referente. Es contra qué estamos comparando lo que estamos ofreciéndole al productor, al técnico. Este logro de la naturaleza puede ser alcanzado e incluso superado utilizando manejo alterno. Estos son los resultados. En donde tenemos lo que llamamos un lote plus, hablamos de 2.49% de materia orgánica de 0 a 60, cuando al menos deberíamos hablar de 1.5, ahí estamos muchísimo más allá, en donde hay 15 años de trabajo previo, y aquí traemos una notita. Es un lote permanente que genera conocimiento para mostrar que en 1 hectárea o menos, en temporal, se puede producir maíz y frijol para una familia tipo del norte de Guanajuato. La siniestralidad para maíz se reduce a menos del 20% y para frijol a menos del 10%, entre otras de las cosas que tiene como atributos. ¿Cuál ha sido la parte clave aquí? Rotura vertical y de manera artificial irle elevando contenidos de materia orgánica a través de literalmente sembrar estiércoles, ¿sí? No ahondo más, aquí simplemente tenemos que en 15 minutos, ¿sí?, ahí es factible que ingresen 813 milímetros de agua. Nosotros podemos coadyuvar con la naturaleza y en 15 años de trabajo tesonero, pero bien claro de lo que estamos buscando, además rendimientos espectaculares, capacidad para coger agua de lluvia, aquí estamos hablando de 6.900 milímetros, todavía muy superior a lo que la naturaleza ha alcanzado
en más de un siglo. Nosotros no lo hicimos, lo hicieron las fuerzas de la naturaleza, pero coadyuvamos de manera respetuosa con la naturaleza. Ella lo ha hecho, nosotros no lo hemos hecho, son las fuerzas de la naturaleza. Y eso es factible, ¿eh? No hay cosas mágicas en esto, y no hay recetas, son principios. Y esa capacidad para retener agua conlleva un beneficio importante ante los efectos devastadores de las lluvias extremas. Se nos dice que las inundaciones que con frecuencia vemos en los noticiarios son por causas fortuitas de la naturaleza o bien por efectos del calentamiento global, pero nadie observa que los suelos han perdido su capacidad para retener agua, de modo que los excedentes van a dar a los ríos y a las presas, aumentando cada año sus caudales. Por ello es urgente poner atención a las condiciones de los suelos. Si un suelo puede retener hasta 4 veces la lluvia promedio que ahí se ha registrado, significa que la probabilidad de que ese lugar se inunde es muy baja. ¿Cómo puedo amortiguar contingencias ambientales? En este caso, lluvia en exceso, por ejemplo, con 1% de probabilidad o menos. ¿Qué tanta agua se espera ahí? 900 milímetros, ¿sí?, o más. Y ahí, desde el punto de vista erosión, desde el punto de vista inundaciones, desde el punto de vista riesgos, incluso pues para las construcciones, para la vida de los moradores, ¿sí? ¿Qué tanto riesgo tenemos y qué tan preparados estamos? ¿Con qué óptica las estamos mirando? ¿Sí? Cuando las unidades de producción ya están lo suficientemente maduras, por supuesto que en manos altamente responsables, altamente comprometidas, con formación muy sólida, ¿sí?, y mucho cariño por la actividad agropecuaria, esto ya lo dominan y están mirando en qué situación se encuentra ante lluvias bajas y ante lluvias extremas, y están en capacidad de construir lo que coloquialmente le llamo los escenarios. Pero la materia orgánica no solo ayuda a mejorar la captación del agua, sino además es un factor fundamental en el incremento de los rendimientos de los cultivos. Si nosotros le asignamos, por ejemplo, a 350 milímetros, como lo vimos ahí en el caso de maíz, 350 milímetros, que equivale a 3.500 metros cúbicos, ahora para frijol, ¿a qué tanto aspiraríamos? Aspiraríamos a 254 kilogramos. Vamos a irle poniendo ahora para 4.500, aspiraríamos a 259, 5.500, 259, 6.500, 259. Hay un momento en donde por más agua que ingrese al sistema ya no es posible elevar los rendimientos. Prácticamente con 350 milímetros estamos al rendimiento a que se puede aspirar, y sin embargo el potencial es para mayores rendimientos. ¿En dónde está el punto de quiebre? En suelos dañados. La respuesta que el rendimiento tiene en relación con la materia orgánica es más significativa que con el agua. Bien, cada 1% que nosotros logramos conseguir elevar materia orgánica en el suelo, 0 a 60, significa 343 kilogramos de grano. Suponiendo que nosotros tuviéramos 0.7% de materia orgánica, con un 0.7% de materia orgánica, nuestra expectativa son 240 kilogramos de grano. Si nosotros subiéramos a 1.5, ya mencionamos que con 1.5 el riesgo de erosión es de menos de 3 toneladas por hectárea por año, con 1.5% nuestra expectativa serían 514 kilogramos de grano, un poquito más del doble. Si nos fuéramos a 2.5, así de manera muy de propuesta, nos iríamos a 850. ¿Podríamos irnos hasta 3.5? Claro que sí.
Por supuesto que requeriría años de trabajo. Nuestra expectativa sería alrededor de 1.200 kilogramos. Simplemente con subir materia orgánica en base a lo que comercialmente se está obteniendo actualmente y lo conectamos con la materia orgánica con 0.859, la aspiración son 580 kilogramos de grano, con 1.281, 903, con 1.703, 1.227, con 2.958, que ya son los sitios de referencia y lo mínimo que hay, pero es el potencial que ahí está y que seguro lo tuvieron hace yo no sé cuántos, 50 años o 100 años, y esto me expresa la degradación que todos han visto pero nadie observa de forma detenida, y peor, hace el esfuerzo por revertirla, y hay quienes pues tenemos el elemento analítico. 2.958 el promedio de los sitios de referencia, la expectativa son 2.189, y el sitio plus que encontramos allá con 4.02, la expectativa son 3 toneladas de grano. El potencial lo tienen, lo han ido dejando perder, han ido dañando. La materia orgánica son residuos animales o vegetales que contribuyen a la fertilidad del suelo. Diversos microorganismos se encargan de descomponer la materia orgánica bruta y la transforman en humus, es decir, materia orgánica con un cierto estado de descomposición. El suelo con humus tiene una elevada capacidad de retención de agua y contribuye a mejorar sus condiciones biológicas, químicas y físicas. El humus agrega las partículas y esponja al suelo, mejorando así su estructura. Además, aporta minerales como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio a las plantas a medida que se descompone. También produce vitaminas, activadores y reguladores y sustancias con propiedades antibióticas que las plantas pueden absorber. Por ello, las raíces se encuentran mejor en un suelo rico en humus. La materia orgánica contribuye a elevar la capacidad de intercambio catiónico, lo cual es común en las arcillas, el cual permite un excelente abasto de nutrimentos de fácil disponibilidad para las plantas. Una capacidad de intercambio catiónico en arena es 0 y en arcilla es de lo máximo, ¿sí? Es lo más alto que hay, que donde existe esa capacidad. Y esto no es más que, de alguna manera, que los suelos puedan intercambiar esos cationes como nutrientes para la planta, y es una manera en que la planta puede estar aprovechando eso. La materia orgánica es una manera en que podemos incrementar esa capacidad de intercambio catiónico. Digamos que hay 4 cationes que se encuentran en el suelo, 4 elementos de carga positiva, que son el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Hay un elemento que es muy benéfico, que es el calcio. El calcio es un catión divalente que se encarga de flocular las arcillas del suelo para tener agregados, suelos porosos, suelos suaves, que permiten la penetración del sistema radicular. Por el contrario, el catión que le confiere al suelo propiedades no adecuadas es el sodio, que es un catión monovalente, que tiene la particularidad de deflocular el suelo, generar suelos compactos, suelos impermeables, que no hacen bien al desarrollo radicular. A simple vista se puede valorar el contenido del humus en el suelo porque está esponjoso y se puede encontrar una buena población de gusanos u otros insectos. Esto, de lo que hablábamos hace rato, la importancia de la lombriz y la termita. Ahí está lo que hablábamos. ¿Sí? ¿Y qué está haciendo? El ciclo de los nutrientes. Hay galerías, muchas galerías, ¿sí? Algunas son galerías de lombriz, digo que de lombriz porque ahí hay residuos de excremento de lombriz, ¿sí? Esas lombrices ahorita están a no menos de unos 90 centímetros de profundidad porque cuando saben que no hay humedad pasan a las capas más profundas para entrar en una etapa como de latencia, como de hibernación, y ya cuando sienten que hay humedad y temperatura empieza la actividad otra vez. Todo esto son excremento de lombriz.
Entonces, el suelo, un terrón así como una unidad, es compleja. Aquí está una galería. Para saber con exactitud la cantidad de materia orgánica es necesario realizar un análisis en laboratorio. Se hace por medio de una oxidación. Es un método al cual ya tenemos nuestra muestra que ha sido entregada al proceso de análisis y se le agrega una cantidad de dicromato de potasio. Después también le vamos a agregar ácido sulfúrico para que haga la oxidación. Posteriormente le agregamos ácido fosfórico y agua, titulamos con sulfato ferroso. Si nada más se va a hacer una determinación, con 100 gramos es suficiente. Generalmente pedimos para un análisis completo 2 kilos de suelo si está húmedo o 1 kilo si está seco. Los resultados salen autointerpretativos, esto es que vienen por unas gráficas y donde viene la determinación y viene que si es bajo, alto, suficiente, medio, para que sea pues de fácil comprensión para el cliente. Un suelo apto para la producción agropecuaria debe contar con un buen nivel de materia orgánica, de lo contrario, las plantas no crecerán. El común de los suelos minerales, como es el caso de los del norte de Guanajuato, en condiciones naturales, sin perturbar o poco perturbados, como bosques de encino, pinos, mezquites, pirules, con 75 o más años de edad, se puede encontrar entre 3.5 a más de 7% de materia orgánica. Esos son los sitios de referencia que ellos tienen en donde hay vegetación que no han perturbado, en donde hay bosques de vegetación xerófila por lo general, de huizaches, de mezquites, de cactus, o al menos los cercos en donde no transitan. Eso es lo que hemos encontrado en promedio en esos lugares. Y aquí tenemos el valor extremo real encontrado en algún sitio por allá, 4.022% de materia orgánica, en un dosel de mezquite nopal, en un predio que se llama La Boquilla, del municipio de Ocampo. Pero en suelos con más de 50 años de explotación depredante e irresponsable es común encontrar el 1% o menos de materia orgánica. Lo deseable sería que en el estrato de 0 a 60 centímetros de profundidad siempre se trabajara con 1.5% de materia orgánica como mínimo. Los suelos del norte de Guanajuato, por lo general, los traemos con alrededor de 0.75% de materia orgánica, andaríamos por aquí de 0.7 a 0.8. Eso significa que traemos un riesgo de erosión de más de 100 toneladas por hectárea por año. Nuestra propuesta es tener al menos 1.5 o más, porque con 1.5 o más nuestro riesgo de erosión es de 3 toneladas o menos de entrada. Entonces, esa es una de las principales metas que buscamos con la materia orgánica. Con un buen índice de materia orgánica se mejora la estructura de los suelos. Son suelos blandos, esponjosos, que absorben y retienen bien el agua y permiten una emergencia favorable de las plantas. La materia orgánica también es importante como cobertera, ya sea verde o seca, enraizada o cortada, como residuos de cultivo, como maleza o mixto, producida en el lugar o que haya sido traída de otros cultivos. La cobertera es útil porque reduce la temperatura sobre la superficie del suelo, atenuando con ello la evaporación. ¿Cuánto dijo Pablo? Como unos 6 milímetros, ¿verdad? Ahorita. Los 6 milímetros más 6.5, unos 12, 13 milímetros. Toda el agua está guardada, está protegida, ¿sí? El suelo, como tiene cobertera, prácticamente le permite que ingrese, pero la evaporación no la evita al 100%, la reduce. La cobertera amortigua poderosamente la energía cinética de las gotas de lluvia, minimizando su efecto erosivo, y es fuente de alimento para la meso y microfauna del suelo. Esa capa de paja absorbió esos 6 milímetros. Entonces, primero lo absorbe, le quita la energía cinética, se moja y ya el agua excedentaria empieza. Mira qué interesante, aquí no estaba más grueso, pero al suelo no está impactándola, y si no la está impactando, la erosión está controlada.
En este cuadro podemos ver los porcentajes de cobertera en un rango del 10 al 95% y porcentajes de abatimiento de la erosión hídrica. Es claro que entre mayor sea el porcentaje de cobertera, la erosión disminuye considerablemente. En zonas semiáridas, el 90% de las unidades de producción o más, la cobertera es utilizada para alimentar al ganado o es quemada o simplemente desechada, desprotegiendo de esta forma el suelo. El rediseño implica cambiar el uso del suelo a otras actividades o cultivos. Por ejemplo, en suelos con bajo índice de materia orgánica que no pueden guardar agua, para reducir las pérdidas en maíz o frijol por su alta necesidad hídrica, hay que establecerlos en una menor superficie, la más apropiada, y empezar a restaurar los terrenos dañados. Para restaurarlos primero habrá que hacer un diagnóstico de los signos vitales del suelo. Hay que ir a tomar los signos vitales, así de manera muy coloquial, al suelo, de veras, de cada una de las parcelas que ellos estén asistiendo. Aquí no se vale inventarlas, definitivamente eso no van conmigo. Es decir, bueno, ¿cómo podemos pensar en rediseñar? Llegado el momento, sistemas. ¿Sí? ¿Cómo podemos revisar de forma crítica pero constructiva todos los modelos que traemos productivos, todos los paradigmas que también se le llaman así? ¿Sí? ¿Serán sustentables? ¿Serán sostenibles? Por utilizar ese par de conceptos que del 92 para acá, de la Cumbre del Río para acá, se han venido utilizando mucho. Uno se refiere a la parte del billete y otro a la parte medioambiental. Medir la resistencia a la penetración del agua, la dureza del suelo, el porcentaje de materia orgánica, actividad de microorganismos, densidad aparente, entre otros. La densidad aparente se suele utilizar como medida de la estructura del suelo. Para que los productores de bajos recursos puedan ellos mismos diagnosticar sus suelos, el proyecto ha generado equipos de bajo costo como el pluviómetro, el durímetro, que se pueden fabricar fácilmente. Además, se ha trabajado en la adecuación de instrumentos rústicos para hacer las pruebas in situ, ¿ya? Como son durímetros, como son infiltrómetros, para sustituir equipos costosos, ¿ya? Y soportados con la parte analítica. A partir del diagnóstico de la condición del suelo se debe empezar su acondicionamiento físico con un manejo conservacionista. Esto implica la sustitución del barbecho convencional y el rastreo por la rotura vertical o cinceleo y la aplicación de abonos orgánicos. Y habrá que medir la inclinación o pendiente en las parcelas, porque para pendientes pronunciadas existen prácticas específicas de conservación, tanto físicas como biológicas o mixtas, que ayudan a evitar que el suelo se siga perdiendo y que éste pueda captar y almacenar mayor cantidad de agua de lluvia. Una vez que los suelos están maduros, se puede aplicar la labranza cero, una de las mejores técnicas para proteger a los suelos, pero la que debe aplicarse bajo ciertas circunstancias. En 8 de cada 10 la vamos a perder, porque los terrenos están jodidos, ¿sí? Y queremos de forma ingenua llegar en siembra directa, craso error, porque lo dijo fulano, porque lo dijo perengano, porque no, hay que llegar de manera muy pisando en firme. Con estas prácticas poco a poco se va mejorando la porosidad del suelo y el contenido de materia orgánica, lo que va a permitir mayor infiltración del agua de lluvia, más o menos en razón de 5% cada año. Suelos muy deteriorados aún es posible recuperarlos con manejos conservacionistas. Para mí, aún suelos que son piedras son constituibles en vergeles, ¿sí? Es decir, no comulgo con esa irreversibilidad. Yo soy más de la idea, aunque me autodefino como una persona escéptica, optimista. No me chupo el dedo ante cualquier persona, ante cualquier elemento técnico. No me lo chupo, quizás por mi trabajo, por mi disciplina, pero sí soy muy optimista y creo mucho en la capacidad, en el talento y la creatividad de las personas. A mí, aún sean rocas, se las podemos hacer suelo.
En suelos muy deteriorados, la siembra de pasto es una estrategia recomendable para su recuperación o bien para seguir obteniendo beneficios en condiciones de sequía severa. Puedo tener agua, pero ya no tengo suelo. Si ya no tengo suelo, que por lo general son en lugares que tengo menos de 40 centímetros de suelo, nuestro proyecto tiene propuesta, y la propuesta es pastos. Cambio de uso, por eso le llamo el rediseñar el sistema. ¿Por cuántos años? Con precisión no sé, pero por lo pronto la erosión la controlamos, la congelamos, como le llamo coloquialmente, ¿sí? Y se obtiene producto mínimo. Existen muestras que en el pasado había en la región vegetación xerófila entremezclada con pasto. Esta era la manera más efectiva de evitar erosión, pues con un 50% de cobertura la erosión se reduce a más del 80% y con un 90% la protección es mayor del 98%. Además, los pastos toleran temperaturas de 5 grados centígrados bajo cero, aguantan hasta 4 meses o más sin lluvia, toleran el daño mecánico que provoca el granizo y captan más del 95% de la radiación solar. Pero lo más importante de los pastos es que en las unidades de producción siempre existe necesidad de alimento para los animales, y como los pastos como forraje es un producto que no se echa a perder, se puede guardar por periodos largos para el consumo de ganado propio o para venderse, sobre todo en épocas de secas. Otra opción para recuperar el suelo y proteger la biodiversidad biológica es el cultivo y rescate de plantas xerófilas, huizache, nopales, cactus, plantas que además pueden convertirse en una opción económica y nutricional. Y desde 1983 iniciamos un trabajo de rehabilitación de árboles como mezquite, huizache, que es una vegetación nativa, silvestre de aquí de la región. Era el mezquite que contenía paistle, que es una planta epífita, ya que solamente utiliza al huizache, al mezquite y a otras plantas como sostén, pero que no vive de ellos. Vive del ambiente, del aire, del agua, de la humedad, y sobre todo de la energía del sol. Se le han encontrado algunas propiedades medicinales para cuando hay golpes internos, se pone a hervir el paistle y se ponen cataplasmas en la parte que está adolorida o que está lisiado, o sea, que está afectado. O es una excelente materia orgánica para producir un suelo fértil, combinado con algunos estiércoles. Y de ahí se obtiene un buen suelo, que es uno de los recursos principales que hay que atender. En el rediseño es muy importante conocer las necesidades hídricas de los cultivos para saber qué tipo de especies se pueden cultivar. El maíz, por ejemplo, requiere 450 milímetros de lluvia o más. Esta lluvia tiene un 58% de probabilidad de que caiga, es decir, que el maíz tiene un alto riesgo de siniestralidad. El frijol, por su parte, requiere de 450 a 375 milímetros, con una probabilidad del 66%. Los cereales de 375 a 250 con una probabilidad de lluvia del 84% y los pastos de 250 a 150 con un 94% de probabilidad, en tanto que la vegetación nativa como los huizaches pueden desarrollarse con 150 milímetros o menos, cantidad de lluvia cuya probabilidad es del 97%. La sequía no es un problema para el desarrollo de las plantas xerófilas ni para los pastos. ¿En dónde vamos a producir básicos en una condición temporalera del semiárido, maíz, frijol? Muy simple para mí, en donde la probabilidad de éxito sea de un 70% más, que está íntimamente conectada con el agua de lluvia. Por un lado, como variable que no puedo controlar, pero sí ver en términos estadísticos, históricos. Como hemos visto, la materia orgánica es uno de los elementos fundamentales en la agricultura. Por ello es muy importante incrementar su proporción en los suelos.
porque a mí me interesa por sobremanera subir materia orgánica. En un suelo recuperado con un buen porcentaje de materia orgánica, buena infiltración y con capacidad para retener agua, se puede cultivar maíz o frijol sin problemas y sin requerir agua de riego. Un resumen de una evaluación de 15 materiales en el ciclo 2009, en un lote con 13 años de manejo alterno de los que traemos en el proyecto, ¿sí? En donde traemos de 1.7 toneladas el hábito 1, la variedad flor de durazno, a 3 toneladas las de hábito 3, hábito 4, media oreja, y otro criollito, material local, que se le llaman pajuelilla. Aquí está para el caso de maíz, ¿sí? En un lote con 15 años de trabajo, para 5 materiales, materiales de polinización abierta de 4,1 a 5 toneladas de grano, y el promedio de los 5 materiales 4.7 toneladas. Para ayudar a la naturaleza a recuperarse, hay que incorporar materia orgánica ex situ como el estiércol. ¿Sí? Entonces, el rumen considero que es una componente muy importante que nos dan en la actividad pecuaria los estiércoles, por ejemplo, en donde dispara con el proceso de fotosíntesis, con el ciclo hidrológico, con el agua, con el ciclo del carbón, el ciclo del nitrógeno. Se obtiene el producto para ya sea obtener nosotros grano, frijol o maíz o pastura, que lo vamos a consumir nosotros o nuestro ganado, y ese ganado nos va a dar, entre otras cosas, como un subproducto el estiércol. O la misma materia orgánica verde pero pulverizada. Este es uno de los productos triturado que por su descomposición, por efecto de la energía del sol, por la humedad y por los contenidos que tiene en su descomposición, van generando este tipo de hongos, y que actualmente se criba y se obtiene diferente grosor, como cobertera la parte más gruesa y como para mejorar la estructura de los suelos la parte más delgada. También se pueden sembrar plantas que van a generar elementos que incrementan la nutrición del suelo, como aquellos que tienen la ventaja de producir nodulaciones, como las leguminosas, frijol, chícharo o haba. Los nódulos son asociaciones de microorganismos con las raíces, y esa asociación le sirve a la planta porque esos microorganismos tienen la facultad de fijar nitrógeno del aire, ¿sí? Y entonces lo deja accesible a la planta para que lo pueda tomar, y el nitrógeno es un nutriente de los que ocupa en mayor cantidad las plantas. Hay una pruebita que debe hacer uno en el caso de los nódulos para ver si son efectivos o no, ¿sí? Si el nódulo es rosado, un color rojizo, los microbiólogos nos dicen que el nódulo es efectivo. Si es rosado, ahí está el centro. Ahí está el centro. Un color sanguinolento. Si es un color verde, está el nódulo, pero no es efectivo, es decir, no me está dando nitrógeno. ¿Sí? Y este es un nódulo rosado. Cuando cosechamos, normalmente queda una gran cantidad de raíces en el suelo, y esos nódulos ya fijaron nitrógeno, ¿sí? Al no estar ya viva la planta, queda disponible en el suelo para las plantas del siguiente cultivo. En el momento de la cosecha, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues con una hoz bien afiladita, pues tratar de que esto quedara en el terreno, ¿sale? Y eso, pues es la cosecha. O en la reintroducción de las micorrizas, si éstas se han perdido en la degradación del suelo. La palabra micorriza significa la asociación entre la raíz de una planta y un hongo. Sin embargo, actualmente se le da el nombre de micorriza al producto que se vende para inocular las semillas, que es a base de hongos, y le ayudan a la planta, son como una especie de extensión de la raíz, sirve para explorar mayor volumen de suelo
Incluso se ha detectado que hasta 9 metros de distancia donde está un elemento lo puede hacer más asimilable la micorriza. Y para asimilar principalmente fósforo. El fósforo muchas veces hay suficiente en el suelo, pero no está disponible, y las micorrizas lo hacen más disponible. Le ayudan al estrés hídrico, al control en unas ocasiones de patógenos, pero sobre todo a mejorar la nutrición de las plantas, a asimilar mejor los nutrimentos que hay en el suelo. La mayoría de las plantas, cerca del 95%, contienen micorrizas. Lo único que estamos haciendo a través de la inoculación, o sea, de aplicar el producto a las semillas, es ayudarle a la planta a tener una mejor micorriza, que es la que nosotros hemos seleccionado a base de investigación. Pero si no inoculáramos, es muy seguro que las micorrizas nativas que hay en el suelo invadirían la planta. Por eso no se recomienda aplicar micorrizas una vez que el cultivo ya está establecido. Hay que aplicarlo al momento de la siembra. De las poblaciones nativas en general, no solamente de micorrizas, sino de cualquier microorganismo, la reducción de la materia orgánica va a reducir sus poblaciones. Y para que funcione mejor los inoculantes, en este caso las micorrizas, es mejor que el suelo tenga, mientras mayor contenido de materia orgánica es mejor. Igual, si hay mucho fertilizante sintético o se aplica mucho fertilizante químico, se reduce el efecto no solamente de las micorrizas, sino de cualquier inoculante que se aplique a las plantas. Pero lo más importante es generar materia orgánica in situ para que se convierta en humus. El objetivo es generar humus. Aumentar los contenidos de materia orgánica al menos hasta 1.5% en el estrato 0,60. Si se puede, más contenido y profundidad, mejor. Un factor importante para ver resultados en un método conservacionista es el tiempo. En estos métodos, los resultados no son inmediatos ni se pueden generar por receta, ni mágicamente. La naturaleza se toma su tiempo. Por ello es muy importante entender los principios para saber cuánto tiempo hay que esperar para que el proceso empiece a arrojar resultados. Y hacer un plan de manejo al corto, mediano y largo plazo. Para mí el corto plazo son menos de 3 ciclos agrícolas, entiéndase años, estamos en temporal. Mediano, pues de 4 a 7, 9 años. Largo plazo, pues de ahí para más, incluidas generaciones. Quien decide adoptar prácticas conservacionistas va a lograr la infiltración del 80% del agua de lluvia y una tasa de erosión de 3 toneladas por hectárea por año después de 13 años de trabajo continuo y dedicado. Con estas características, la probabilidad de cosecha de maíz y frijol aumenta al 70%. He aquí 3 evidencias de los resultados que se pueden lograr a mediano plazo. En este lote, sembrado con frijol, con 13 años de manejo alterno, se tuvo en el estrato de 0 a 60 centímetros 1.35% de materia orgánica, una densidad aparente de solo 1.190 gramos por centímetro cúbico, una capacidad de campo de 26.481%, una porosidad de 55.093%, una infiltración de 229 milímetros en 240 minutos y un riesgo de erosión de 4.47 toneladas por hectárea por año. Y el agua que se tuvo en un estrato de 0 a 90 centímetros fue la siguiente. Del ciclo anterior habían quedado 2.718 metros cúbicos y se registró ese año 2.599 metros cúbicos de lluvia. Pero el frijol consumió 2.520 metros cúbicos, es decir, sobraron 2.797 metros cúbicos de agua para el siguiente ciclo. En este otro lote, con 15 años de manejo alterno, sembrado con maíz y frijol de temporal, se tuvo en el estrato de 0,60 centímetros 2.49% de materia orgánica, una densidad aparente de solo 0.895 gramos por centímetro cúbico, una capacidad de campo de 40.55%, una porosidad de 66.22%, una infiltración de 355 milímetros en 240 minutos y un riesgo de erosión de 0.118 toneladas por hectárea por año. En este lote quedó remanente del ciclo anterior 2.621 metros cúbicos de agua.
se registró una lluvia de 3.305 metros cúbicos y el cultivo consumió 2.873 metros cúbicos, es decir, que sobraron 3.053 metros cúbicos de agua para el siguiente ciclo. Y en este otro sembrado con pasto de temporal, con 10 años de manejo alterno, se tuvo en el estrato de 0 a 60 centímetros 1.167% de materia orgánica, una densidad aparente de solo 1.113 gramos por centímetro cúbico, una capacidad de campo de 27.386%, una porosidad de 57.996%, una infiltración de 210 milímetros en 240 minutos y un riesgo de erosión de 1.261 toneladas por año. En este lote quedó remanente del ciclo anterior 2.279 metros cúbicos de agua y se registró una lluvia de 4.547 metros cúbicos y el cultivo consumió 4.085 metros cúbicos, es decir, que sobraron 2.741 metros cúbicos de agua para el siguiente ciclo. Un instrumento muy importante que el proyecto ha generado son los modelos matemáticos, que son sumamente útiles como herramientas de predicción, cuyos resultados tienen un alto grado de éxito. Con estas herramientas, la agricultura dejará de ser incierta y de registrar grandes pérdidas por siniestralidad. Aunque la R cuadrada fuera de 0.088 ya es significativo al 5%. ¿Sí? ¿Qué significa? Que de cada 100 veces que el fenómeno se repitiera, el 95 estaría pronosticando de manera apropiada. ¿Sí? Vemos al 0.01 con una R de 0.106 y aquí tenemos de 0.34, está súper sobrada. En suma, el poder predictivo del modelo para explicar el fenómeno rendimiento de grano como función de vainas, materia orgánica y agua es potente, es robusto. Poder predictivo de la herramienta. Quizás al común, al ego, no le diga gran cosa, pero ahorita sueno pedante, pero creo que estamos unos 25 años adelante, definitivamente. Estamos con la herramienta del futuro extensionista para un ambiente hostil de temporal, para un ambiente que incluso zonas de riego van a caer ese ambiente. No va a haber agua suficiente especialmente agua subterránea para seguir haciendo agricultura de temporal en ambientes semiáridos. Entonces, en los modelos matemáticos queremos explicar el fenómeno, pero lo demás, alta responsabilidad es cuando lo vamos a hacer con fin de pronóstico, porque ahí implica utilizarlo para diseñar o rediseñar una unidad de producción o una componente de unidad de producción. Y va a haber intereses, va a haber patrimonios, va a haber esperanzas, apuestas, ¿sí? Entonces, un modelo matemático y que conste, en la actividad agropecuaria lo más que podemos llegar en los modelos matemáticos es a modelos empíricos. Difícilmente podemos llegar en la parte de agronomía a un modelo como E igual a M por C al cuadrado, que es universal, del celebérrimo Einstein. ¿Sí? Llegamos a modelos empíricos que aplican para un cierto ámbito, pero es a lo más que podemos llegar. ¿Sí? Pero ser conscientes de las limitantes, pero del poder que tienen, ¿no? Para que muy pronto podamos ver cambios significativos en el agro mexicano, es necesario e importante la actitud de quienes se quieran dedicar a la agricultura. Pero a estas alturas yo preguntaría primero, ¿realmente quiere seguir siendo agricultor? ¿Sí o no? ¿Sí? A lo mejor nada más es porque ya no le queda de otra, por su edad, por la inercia. Entonces a estas alturas, pues, desgraciadamente tiene que tomar una decisión, ¿sí? Porque si es no habrá técnicos, no habrá recomendaciones, no habrá cosas que satisfagan a una negativa mental que esa persona tiene.
¿sí? Entonces, mis propuestas son para las personas que, aunque sean viejas biológica y cronológicamente, sigan frescas intelectualmente y estén dispuestas a dejarse ayudar. Para esas son. Para las otras es, para mí es lastre. No puedo con ellas. Me declaro incompetente. Y si es sí, empezamos por revisar primeramente sus aspiraciones, qué proyecto de vida tienen, ¿sí? Y revisamos muy enfáticamente su acervo de conocimientos. Hay cosas que son muy valiosas, pero hay cosas que ya requieren una actualización, ¿sí? En ese acervo de conocimientos. Hay cosas que ya los tiempos actuales no aplican. Hay que darles una reforzada. Este cuadro, que se repite en muchos lugares de México, puede ser cambiado por este otro. Este es lo que se hace actualmente. Pero podemos cambiarlo por este otro, por lo que debe ser. La importancia de la recuperación de los suelos no es un asunto meramente ambiental. En el campo se definen los destinos tanto del hombre del campo como el de la ciudad. En su recuperación está la clave para resolver problemas agrícolas. Problemas ambientales. Ante esta realidad es urgente instrumentar el pago por servicios ambientales, no solo para los terrenos forestales, sino también para los de la actividad agropecuaria. Superficies grandes en donde haya pasto, en donde haya carbón secuestrado. Y problemas sociales y económicos. Para que los resultados de este proyecto se puedan extender y propagar entre los agricultores, se necesita formar técnicos, instrumentación vigorosa de extensionistas, apoyar el trabajo extensionista con políticas transeccionales y otorgar los apoyos a los productores conservacionistas. En todo el tiempo que el proyecto ha estado en marcha, ha mantenido una activa difusión de sus resultados y transferencia de tecnología. Por ejemplo, en 16 años, de 1994 al 2000, se han atendido 44.964 personas a quienes se les dedicó 21.349 horas. En el medio oficial que lo conocen, esta temática, lo han conocido pues 2 gobernadores del estado de Guanajuato, secretarios de la SDA, lo han conocido delegados de la Zagarpa, lo ha conocido en San Lázaro en 2 ocasiones, el Senado de la República. El proyecto nuestro lo conocen. Además, se han atendido diversas visitas oficiales. Se han hecho presentaciones de resultados en foros técnicos, presentación de resultados ante la Cámara de Diputados, notas de prensa y boletines, inclusión en el esquema de apoyos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Guanajuato en 2011. Publicación de libros y folletos. Aparición en publicaciones técnicas en otros países. Aún estamos a tiempo de revertir la tragedia que se avecina. La moneda está en el aire. De nosotros depende el futuro.
Ante esta problemática, bueno, hay trabajo muy interesante que está haciendo Ramón Aguilar en el CENGUA de INIFAP, aquí en el norte del estado, donde él está trabajando con la restauración de suelo, está recuperando sus propiedades que en la producción agrícola tradicional se pierden, como es la porosidad, la densidad del suelo, sus propiedades, también permeabilidad, la facultad que tiene de almacenar nutrientes. Todo lo que está haciendo Ramón es modificar esos suelos dañados para que permitan la circulación y el almacenamiento de agua para que sea utilizada por la planta y por los cultivos subsecuentes, principalmente para agricultura de temporal, pero que se aplica perfectamente a la agricultura de riego, porque en la medida que se mejoren los suelos, se utilice mejor el agua en los mismos, se deja de explotar el acuífero. Aquí el ingeniero Ramón Aguilar ha venido a hacer unos trabajos de infiltración. Por los trabajos de investigación que se hicieron, estos suelos tienen capacidad de que llueva y de aprovechar esa agua 3 veces, puede llover más de lo que llueve en promedio, y estos suelos están en capacidad de aprovechar esa lluvia. Yo creo que ese es el resultado importante. Pero al acabarse el agua, pues no nos va a quedar más que el irse al temporal, que es pues un poco más azaroso. Hay mucho que hacer para conservar ese suelo en el temporal, trabajos muy importantes que está haciendo Ramón Aguilar en el norte del estado, pues indican que hay un potencial muy grande para mejorar las propiedades físicas de los suelos y captar mejor el agua de lluvia y reducir al mínimo la escorrentía, ¿no? Independientemente del color de las administraciones, emprender de manera permanente, sistemática y agresiva una campaña para elevar los contenidos de materia orgánica en todos los suelos. En eso radica la apuesta para una auténtica soberanía alimentaria para las futuras generaciones.